¿Listo? ¿Entendido aquí? ¿Cuántos quieren servirle a Dios de corazón? ¿Sabe que para servirle a Dios de corazón necesitamos tener un corazón propuesto para servirle? Tenemos que proponer nuestro corazón para poder servirle a Él. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Sabe que hay gente que quiere servir pero con su corazón en otra cosa? Su corazón a veces está lejos de Dios. Su corazón a veces está apartado. Su corazón está en otras cosas. Nosotros necesitamos tener un corazón propuesto para servirle a Dios. Y me encanta la historia de Daniel. Daniel es uno de mis héroes favoritos, no es ni el Capitán América, ni Spiderman, ni Hulk, es Daniel. Él es mi héroe favorito. Me encantan sus historias. Él, siendo muy joven, fue llevado cautivo a Babilonia y les leo un cachito de esa historia porque quiero sacar de esta historia esta enseñanza. Dice Daniel capítulo 1 del verso 1 al 8, por ahí lo van a estar poniendo. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Este rey loco entró a Jerusalén, sitió la ciudad y la dejó cautiva para que nadie pueda moverse allí. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, se afanó todo lo que había, y lo trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Está hablando de un Dios con minúscula, está hablando de un Dios pagano. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, así como los de la iglesia de acá. Yo pensé que los muchachos iban a decir gloria a Dios, iban a pegar un grito. Amén. Muchachos en los quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, así como el pastor y como los muchachos de aquí, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencias y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. No cualquiera estaba en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Esa fue la orden que le dio a Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, el jefe de los que preparaba los sirvientes para el rey. Y les enseñó, y les señaló, el rey, ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que a fin de ellos se presentasen delante del rey. Esta era la tarea, formar a esos jóvenes, alimentarlos para que a los 3 años se presenten delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azaría de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Alguno que está buscando nombre, futura mamá? Ahí tenés unos nombres hermosos. Abednego, vení para acá. ¿Se imaginan? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, ahí pasamos al verso 17, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, y los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Sabe hasta cuándo continuó Daniel? Hasta casi los 90 años
viviendo ahí en ese lugar, o pasado casi los 90 años. La pregunta es, ¿cuántos viven reconociendo a Dios realmente? 2, 3, 4. El problema es que muchos seguimos a Dios, muchos nos identificamos con Dios, somos cristianos, somos de la iglesia, pero quizás no lo reconocemos en todos los caminos, no lo reconocemos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros podamos aprender a vivir reconociendo a Dios. Y reconocer a Dios, vivir reconociendo a Dios, implica mostrar fe en tiempos de adversidad, tanto como en tiempos de prosperidad y de paz. Cuando todo nos va bien, cuando hay prosperidad, cuando hay bendición, subo todos los días a dar testimonio, pastor, qué grande, Dios me provee, Dios me... Pero ¿qué pasa cuando estoy viviendo en adversidad? ¿Lo estoy reconociendo a Dios? Sí, algunos reconocen a Dios, culpa de Dios empecé a ir a la iglesia, mirá cómo antes con el gauchito andaba mejor. Capaz que alguno lo termina reconociendo. No, reconoce a Dios que Él está tratando con algún área de tu vida, que te está fortaleciendo, como dice alguna hermana, que está haciendo madurar en los frutos. Algunos dicen, pastor, voy a orar por usted para que Dios le dé más fruto y lo haga madurar en los frutos. Claro, a veces estás ahí y decís, ay Señor, necesitamos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Necesitamos reconocerlo en todos esos tiempos. Pero la situación ahora es tan mala. Claro, y siempre ponemos algo. Antes cuando tenía la otra casa, antes cuando tenía otro trabajo, antes cuando tenía otro gobernante. Entonces comparamos, pero no estamos reconociendo a Dios en el asunto. Nuestra situación está dependiendo de otro, pero no estoy reconociendo a Dios en el asunto. Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él dice, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Sé vivir cuando estoy preso, sé vivir cuando estoy en libertad. Sé vivir cuando naufragué y se me hundió el barco y sé vivir cuando iba navegando a toda vela. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe por qué? Porque reconoció a Dios en todas las áreas de su vida. Y sabía que cualquiera sea la situación que estaba provocando eso, sabía que Dios estaba en el asunto. Y eso es lo importante, que podamos reconocerlo a Él. Comprometer nuestra fe cuando nosotros somos amenazados de persecución, le impide a Dios manifestar su gloria. Cuando yo tengo que comprometer mi fe en estas situaciones, lo que pasa es que no sé si votar porque en mi casa éramos... ¿Vas a comprometer tu fe? Lo que pasa es que si ahora voto esto me sacan el... ¿Cuál es el problema? Si una cosa no tiene que ver con otra. No te dejes sobornar. Voy a decir una palabra que es fea. Hay gente que se prostituye por algo y luego condena a toda su generación. No se prostituya por algo que va a comprometer su fe. Su fe en Dios tiene que estar en primer lugar. Y no le estoy hablando de que usted haga partidario político de algo o No. Estamos hablando de leyes que van a complicar nuestra nación. Por eso necesitamos más que nunca estar tomados de la fe en Cristo. Y que lo que decidamos nosotros sea lo que tiene que ver con Él. Sea nuestra relación con Él. Nuestro compromiso con Él. No con ningún otro que esté allí de turno. Necesitamos comprometernos. Quizás seamos amenazados de esto, del otro. No, yo no voy a comprometer mi fe con eso.
Tu fe puesta en obra es la mejor oportunidad que Dios tiene para glorificarse en ti. Porque la fe, dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. La fe debe ser puesta por obra. ¿Dónde está tu fe si decís tener fe y no lo demostrás? Y Dios dice, cuando tu fe es puesta por obra, yo me glorifico ahí. Ahí es donde Dios empieza a manifestarse. Ahí es donde Dios empieza a glorificarse. Este pasaje que leímos nos enseña 3 cosas fundamentales. Primero, a mantenernos firmes. Segundo, a creer. Y tercero, a confiar. ¿No es lo mismo creer que confiar? Ya va a ver que no. A mantenernos firmes ¿en qué? En las normas de justicia de Dios, pese a las presiones de pecado del mundo y de la carne. El hombre tiene 3 enemigos fundamentales. Es Satanás, el mundo y la carne. Nuestros deseos y apetitos que están aquí adentro. Porque el pecado me gusta, porque el pecado es lindo. ¿Quién me dice, ay pastor, cómo decir que el pecado es lindo? Si fuera feo no pecaría nadie. Pongo siempre el mismo ejemplo. Dígame si el pecado fuera como que usted meta el dedo en una bigornia arriba de un fierro y le tenga que dar un mazazo. ¿Quién pecaría? Un loco únicamente. Nadie se atrevería a pecar. Eso es pecado, ni loco. Como le vi que le reventó el dedo a ese, no peco nunca. Pero el pecado es lindo, el pecado es atractivo, el pecado es placentero al primer momento, después trae consecuencias de muerte eterna, después trae consecuencias de destrucción, pero es lindo. Y a nuestra carne que le gusta, declaramos un día de ayuno y de oración. Ay, pastor, yo me levanto a las 11 y ayuno hasta las 12 nomás, porque más no puedo. ¿Sí qué? ¿A quién le gusta tener que sacrificar la carne? Que hay pocos ayunadores por ahí porque los veo muy... Mire, pastor, qué día de ayuno tiene. Necesitamos vencer. Necesitamos mantenernos firmes ante el pecado, ante el diablo, ante el mundo y ante la carne, que son las cosas que van a estar poniendo presiones constantemente alrededor nuestro. Nos van a presionar porque la corriente del mundo va para allá. ¿Qué pasa con todo esto? A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Se forma una... Y decís, ay, pero parece que estuviera bien. Los delincuentes están sueltos, los que se defienden están presos. Porque actuó mal, no debería haberlo. Pero claro, y vos mirás y decís, ¿está todo mal? ¿Está todo mal? Entonces, esas presiones te tienden a corromper constantemente. Esas presiones son las que a veces no nos dejan mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos firmes en las normas de justicia de Dios, pese a las presiones que vengan de cualquier lado. Amén. Yo sé que a mi carne le gusta esto. Yo sé que el diablo me está tentando para que haga esto. Yo sé que el mundo me está moviendo a que... Pero yo me mantengo firme en las normas de justicia de Dios. Amén. Segundo, dije a creer. ¿A creer qué? Que Dios nos dará los medios para escapar de toda tentación, de toda atracción y de todos los placeres. Dice que Él nos va a poner una carga más grande que la que podamos soportar. Que sí, que si usted dice, pastor, pero estoy con mi suegra, Dios no te va a poner una carga más grande que la que puedas soportar. Es que la vas a poder soportar. Que sí, que a mala como está tu suegra, porque es la carga que Dios te puso. Amén. Ni una suegra, me dijo amén. Amén. Esa es tu carga. No se haga problema porque, es decir, lo que uno está pasando, lo que uno está soportando, Dios sabe que lo puede soportar.
Entonces crea que Dios le va a dar la salida. No empiece a renegar de esa situación, crea que Dios lo va a ayudar a salir de ese momento. Y confíe. Tercero, era a confiar que Dios nos dará su favor y sabiduría ofreciéndonos alternativas diferentes. Dios nos va a dar esas salidas, esa sabiduría, esa capacidad a través de otra alternativa. ¿Sabe que parte de las maldiciones generacionales que operan en la vida de las personas es que los patrones se vuelven a repetir? Y lo mismo que le pasó al abuelito, al tío, a la abuelita, al papá y a la mamá, le sigue pasando a él. Pero ellos vivían de la misma, pero ¿por qué no cambiás? Cambia eso. Es que no, es que acá se hizo siempre así y se sigue haciendo siempre así. La torta era una taza de harina, una taza de azúcar, una taza de aceite, se batía, se hacía la torta. Y ahora la torta no me sale igual que mi abuela, me sale chatita así. Claro que tu abuela la hacía en una bandejita y vos la estás haciendo en una bandeja así. Echale 2 tazas en vez de una. Cambia la alternativa. No sigas haciendo siempre lo mismo porque cada vez vas a estar más chato. Necesitamos confiar que Dios nos va a dar la salida en cualquier área, cualquier situación que estemos viviendo. Pero yo sé cómo terminó aquel y el otro. Y no vas a terminar igual si estás confiando en que Dios te va a ayudar a salir. No te paralices, no te estanques. El verso 4 que leíamos de este pasaje, vemos que estos jóvenes eran idóneos para estar en el palacio del rey. El rey le dice, búscame de esta ciudad que sitiaron, que se apoderaron allí, jóvenes idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Sabe que en ese tiempo no existía el INADI, no había discriminación total, no había igualdad ni derechos de humanos? Las personas que eran discapacitadas eran desechadas. Las personas que tenían dificultades motrices o en cualquier parte de su cuerpo no podían estar en el palacio del rey. Entonces le busca jóvenes idóneos para estar en el palacio. Tenía que buscar gente que esté buena y preparada. Y dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. No podían. Dice, de buen parecer. No tenían que ser feos tampoco. Enseñados en toda sabiduría. Y fíjense que estaba llevando muchachos de 14, 16 años. No era que estaba buscando a alguien que ya había salido de la facultad. Sabios en ciencia y de buen entendimiento. E idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Iban a aprender una cultura y un lenguaje que no era el de ellos. Ellos eran hebreos, hablaban hebreo. Tenían que ir a aprender ahora el lenguaje de Babilonia. Tenían que aprender las culturas de Babilonia, que eran todas paganas. ¿Sabes qué quiero decir? Que aún aquellas personas que no conocen a Dios ni son temerosas de Dios, buscan personas íntegras y capacitadas para que les sirvan. Y esa es la mejor oportunidad de testificar y de hacer que Dios se glorifique en mi vida. Mirá, será un lugar donde tengo que ir a trabajar o donde me propusieron, pero si me están buscando es porque Dios se quiere glorificar donde yo vaya. No hagas como aquellos que van a ese lugar y dicen, mejor ni digo que soy cristiano. Y se engancha en todo lo que está habiendo allí. Dios se puede glorificar en tu vida cuando estás dispuesto a que Él te use. Dice el verso 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. ¿Qué hicieron? Les cambiaron el nombre. Dijo, tienen nueva ciudadanía, tienen nuevo nombre. Le dieron un DNI nuevo, cambiándoles el nombre. A Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Luego dice, ¿por qué hacen esto? A fin de que Daniel
y sus amigos podrían entrar al servicio, ¿sí?, del rey, ellos debían tener esa nueva ciudadanía y debían tener esos nuevos nombres. Pero sabe que a pesar de tener nuevos nombres, ninguno de estos 4 jóvenes decidieron permanecer a favor de lo que ellos le enseñaban. Lo que ellos decidieron fue permanecer fieles a la enseñanza que habían recibido, aún desde pequeño. Por más que el mundo te cambie el nombre, Dios siempre te va a conocer por tu nombre. Si usted busca el capítulo 10 de Daniel, dice que Daniel estaba afligido, llevaba un ayuno de 21 días y dice que se le apareció Dios, un ángel de Dios, y le dijo: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte y a entregarte en la presencia de mi Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Sabe cómo le dijo? ¿Le dijo Belsasar? No, le dijo Daniel. Y cuando apareció Dios a hablarle a Daniel, Daniel hacía muchos años que ya estaba viviendo en Babilonia con su nombre cambiado. Dice la palabra de Dios: desde el vientre te conocí, antes de que fuese fundado en las entrañas de tu madre, yo ya te había puesto nombre, yo ya te había escogido. No importa lo que el mundo hable de vos, no importa el nombre, el sobrenombre que te pongan o cómo te hayan conocido. Dios tiene un nombre que te puso y te conoce porque tiene un propósito con ese nombre para tu vida. Por más que te quieran cambiar el nombre y que ahora te quieran llamar de otra manera, Dios te conoce. Dios te conoce por quien sos. Dice el verso 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que traía el rey. ¿Sabe que el ambiente moral de Babilonia era un ambiente muy feo? Era idólatra. La comida era sacrificada a los dioses paganos y esa comida era servida al rey. Y esa misma era la comida que ellos tenían que comer. Pero estos muchachos desde joven fueron instruidos en la palabra y dice Deuteronomio: instruye al niño en su palabra y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Estos fueron hasta muy adolescentes instruidos en esa palabra y aunque tuvieron que vivir en medio de un pueblo pagano, ellos no se contaminaron. Es que no, yo no quiero que mi hijo vaya a la facultad porque se va a contaminar. No quiero que, si tu hijo está bien instruido, nada lo va a contaminar. El tema es cuando no lo has instruido correctamente, cualquier doctrina, cualquier corriente de pensamiento lo va a confundir. Por eso mamás y papás tienen sus hijos chiquitos, instrúyanlo correctamente en su palabra para que cuando fuere viejo no se aparten de esa palabra. Estos se negaron a ser contaminados con la comida del rey. Se negaron a contaminarse con el ambiente que había allí en Babilonia. El rey hizo una estatua de 30 metros. Dijo: el que no adore mi estatua será echado al horno de fuego ardiendo. Y allá los metieron en el horno. Zafó Daniel esa vez, no sé dónde estaba. No los tocó el fuego, nada. Es más, estaban atados, los hitearon y el fuego les quemó las correas donde estaban atados. Pero su ropa ni olor a humo tenían. El fuego les sirvió para purificarlos. Y dijo, los sacó de ahí adentro y dijo: honren al Dios de estos jóvenes. Lo conté el otro día. Luego lo veían a Daniel que oraba todos los días como era de costumbre y en su ventana para que todos lo vean. Y los otros estaban celosos porque Daniel había crecido, tenía un lugar de privilegio allí en el gobierno, estaba administrando las cosas de esta nación. Y dijeron: mira cómo él ora, tienes que sacar un edicto que todo el que ore allí vaya tirado en el foso de los leones.
lo encontraron a Daniel orando, dijo, te vamos a tirar al foso de los leones, siguió orando, lo tiraron al foso de los leones, y los leones paseaban con él como un gatito, no le hicieron nada. Dios lo estaba guardando, pero lo primordial fue que ellos no se contaminaron con lo que había en ese ambiente. Decía que está a tu lado, no te contamine con esto que está pasando. No te contamine con los que están a tu lado. Desde el principio Daniel propuso en su corazón ya no contaminarse con nada que vaya en contra de las leyes de Dios, con nada que comprometiera sus convicciones, aun cuando estuviese en peligro de muerte. Y a pesar de que él no tenía a sus padres allí cerca para que lo animen, a él le había quedado bien clara la instrucción que Dios le había puesto grabada en su corazón. Decía parte de la enseñanza allí de Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe qué era eso? La palabra y la palabra instituida y grabada en los corazones. Y eso fue lo que hizo que no se contaminaran. A los que están determinados a ser fieles a Dios, cuando se enfrentan a la tentación, Dios le dará la fortaleza necesaria para salir adelante, para permanecer firmes en medio del peligro, en medio de la tentación, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad. Esa palabra me hace tener firme. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa. Me duele, sí que me duele, pero hay una promesa de que por su llaga nosotros fuimos curados. Y esa promesa me sostiene. No he visto justo desamparado ni ninguno de su simiente que mendigue pan, pero no tengo un mango ahora. Pero esa promesa me sostiene. Necesito estar firme. Por el contrario, los que no han determinado previamente ser fieles a Dios y a su palabra, hallarán difícil hacerle frente al pecado, a las costumbres del mundo, a las diferentes corrientes de pensamiento. Se les va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque previamente no propusieron en su corazón el servirle a Dios en todo. Cuando yo propongo en mi corazón servirle a Dios, Dios me va a mantener firme para que yo sea un servidor correcto para Él. Amén. Y dice el verso 17, a estos 4 muchachos Dios les concedió conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Por cuanto estos jóvenes estaban consagrados a Dios, Dios se comprometió a ayudarlos también. Porque el compromiso de su corazón había sido servirle a Dios. Dios se comprometió en guardarlos en todo momento. Amén. Si usted se esfuerza por ser fiel a Dios, a sus caminos, puede estar seguro que va a recibir el conocimiento y la sabiduría para cumplir sus propósitos y hacer su voluntad. Amén. Dios va a estar fortaleciéndolo en todo momento. Dios va a estar guiándolo en todo momento. Cuando usted se esfuerce por ser fiel a Dios. Cuando usted propone su corazón, dispone su corazón a esto, Dios va a estar allí guiándolo. Dios le va a dar sabiduría. Dios le va a dar conocimiento. Dios va a poner en usted nuevas estrategias para que sus propósitos se cumplan y usted pueda hacer la voluntad de Dios. Yo quiero orar esta noche. Dios en estos tiempos está buscando personas con un corazón propuesto a no contaminarse, para servirle con santidad
e integridad. La mayor cantidad de cosas que me suceden cuando hablo con personas que miran la iglesia desde afuera, quizá han participado simplemente y vieron un poco, pero no hubo un compromiso y una disposición de su corazón a entregarse a Dios. Entonces estuvieron viendo allí. Y muchos conocen de comentarios, quizás son vecinos, quizás conocen a alguien que conoce a alguien que viene a la iglesia. Y hacen comentarios sin fundamentos. Y dicen, si eso es ser cristiano, mejor no quiero saber nada. Y eso pasa porque muchos han visto quizá a alguien que no tenía un corazón comprometido a no contaminarse. Y Jesús, cuando enseña de la palabra, lo enseña muy claro con una parábola llamada la parábola del sembrador. Y dice que una semilla cayó junto al camino, que es la palabra, y el enemigo la robó inmediatamente, los pájaros se la llevaron. Otra cayó entre pedregales, no tuvo mucha raíz, y cuando vino el sol la quemó. No se preparó, no trató de entender, no le importó mucho. Pero dice de esa que cayó entre espinos. Y esa es el que recibe la palabra sin comprometerse a no contaminarse. Y los espinos y los cardos y la ortiga y toda esa maleza crece junto con la buena semilla, pero termina contaminando. Ahora el que se propone a no contaminarse, se lo voy a hacer bien a lo gaucho, agarra una azada y entras acá bien la gramilla, carpe bien para que esa tierra no levante maleza. Y si es más moderno, le entra a echar herbicida para que la maleza no venga. Pero cuida de que no haya contaminación. Yo no sé si Dios le habla a alguien en esta noche y usted está creciendo con contaminación. Si usted está siguiendo a Dios, pero aún ha permitido que muchas cosas todavía sigan estando allí. Vocabulario, pensamientos, ideologías, vicios, malos hábitos, y póngale cuantas cosas quiera. Pastores, que me cuesta. Propóngase en tu corazón no contaminarse. Hoy es el día para proponer en nuestro corazón tener un corazón íntegro para Dios. No contaminarlo con nada. Porque cuando vengan los tiempos de dificultad me va a ser muy difícil sostenerme. Va a ser muy difícil que Dios pueda glorificarse en mí. Dios dice, no lo veo con corazón comprometido. Y cuando venga el peligro, quizás seas echado entre leones o dentro de un horno de fuego ardiendo. Hoy ya no está eso, pero sí hay muchas otras cosas que son similares. Y si no estás con un compromiso real a no contaminarte, la contaminación te consumirá en medio de esa prueba. Yo sé que acá hay muchos que salen victoriosos. Muchos salen de en medio de los leones, muchos salen de en medio del fuego y Dios los sigue sosteniendo porque sus corazones se han comprometido a no contaminarse. Quizá hoy sea el día de hacer una decisión. Dios quiere esas personas con un corazón propuesto a no contaminarse para servirles con santidad y con integridad. ¿Cuántos están dispuestos hoy a comprometer su corazón, a no contaminarse para servir a Dios? Yo quiero orar por su vida. Padre, oro en esta noche. Quizás si estás viendo este video y has entendido la importancia de guardar tu corazón, de comprometer tu corazón a no ser contaminado con nada de este mundo. Quizás estás luchando constantemente con pruebas, con adversidades, con tentaciones. El mundo, el diablo, tu carne
te están zarandeando de un lado a otro y estás viviendo con circunstancias difíciles, estás viviendo pruebas difíciles. Hoy es el día que dispongas tu corazón a no contaminarte. Y quiero animarte, si estás aquí esta noche o si me estás viendo allí, toma una decisión hoy de hacer un compromiso con Dios. Acéptale en tu corazón. Invítalo a que Él sea el Señor de tu vida. Quiero guiarte en esta oración. Repite después de mí, dile: Señor Jesús, hoy tomo la decisión de no contaminarme con las cosas de este mundo, con los pensamientos, con las tentaciones. Te pido que me ayudes y te pido perdón porque reconozco que soy pecador. Necesito tu ayuda hoy y quiero que seas el Señor de mi corazón, que guíes mi corazón por sendas de justicia y de rectitud. Anota mi nombre en el libro de la vida. Hoy hago pacto contigo y me comprometo a vivir libre de contaminación. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si quieres